Pensando en familia. Padres, hijos, parientes, relaciones personales en grupo. El rol de sus integrantes, soluciones y propuestas para un grupo importantísimo de la sociedad. Pensando en familia. En Citas de Radio. Bueno, y ya estamos aquí en el estudio con una visita que ya se puede llamar amigo de la casa, amigo de Citas de Radio. Estamos con el psicólogo Matías Muñoz. Él es profesor universitario de la Universidad Católica Argentina y es disertante y recorre el país ayudando el tema de los vínculos entre padres e hijos. Y el tema que lo trae a esta zona, al oeste de la provincia de Buenos Aires, puntualmente Pehuajó, pero que también va a recorrer otras ciudades de la provincia, es la comunicación entre padres e hijos. Hola Matías, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Un gusto estar acá de vuelta. Placer estar en Pehuajó. Bueno, qué alegría que te guste venir. Matías, bueno, el gran tema de la comunicación, si se quiere, el trillado tema de la comunicación, pero me parece que lo estás encarando desde un lugar novedoso. Nos mandaste un poco de material para que nos preparáramos con Angie para la entrevista y me di cuenta que tomás como los elementos difíciles, frustración, el vacío, el aburrimiento, la desilusión, y de esas cosas que seguramente nos pasan a todos, lográs revertirlas para enriquecer los vínculos. Contame un poquito sobre eso. Lo que vamos a hacer hoy en el taller Padres e Hijos, una de las cosas que voy a hacer en Pehuajó es un taller Padres e Hijos y vamos a tratar de que los hijos puedan hablar con sus padres, con uno de sus padres. Es lograr un momento de encuentro donde empiecen sobre todo a hablarse las emociones. Ya está bastante estudiado en los que estudiamos las familias, que en aquellas familias que se puede expresar el sentimiento hay más acercamiento y los hijos crecen más felices. Y para todos los padres que tenemos más de 40, no hemos sido muy formados en estar en familias donde la emoción circula expresamente. Tenemos padres que nos han querido mucho y lo han expresado trabajando y dándonos la vida, pero no estaban ellos muy acostumbrados a hablar de sentimientos con hijos. Por ahí algunos hemos tenido algún abuelo sabio o alguna abuela sabia que hablaba de emociones, pero nuestros padres en general se esforzaban mucho por mantener una casa y por sostener una familia, pero hablar de sentimientos les costaba. Entonces toda esta generación de padres que tenemos entre 40, 50, tenemos que animarnos a escuchar los sentimientos de los hijos. Y sentimientos dolorosos como la frustración, que a la generación de nuestros hijos le cuesta mucho, y que tenemos como papás poder escuchar para sostener esa frustración, porque no hay crecimiento sin frustración. Es imposible que un hijo pueda crecer si no se frustra. Pero para eso tenemos que ser papás que podamos escuchar y sostener a un hijo frustrado que duele, pero que le vamos a hacer mucho bien para su vida si lo ayudamos. Como nuestra función de padre, yo creo que es un poco sostener la existencia de nuestros hijos para que después se sostengan solos. Y sostener esa frustración es importante. ¿Cómo bajamos esa frase, sostener la frustración, a un ejemplo cotidiano? Bueno, en un niño podemos ir por edades, si querés, mirando un poco, pero si tuviésemos un hijo de 5 o 6 años que se va a frustrar porque no lo llevemos a un kiosco cuando sale de la escuela, por ejemplo, y va a hacer una rabieta y una pataleta, y ahí ya empezamos a trabajar la frustración cuando le decimos hoy no. Ahora no vamos a ir, vamos a ir mañana. Y él va a hacer su rabieta y va a manifestar su enojo y su frustración, porque a los 5 años por ir a un kiosco uno haría cualquier cosa, y ahí tiene que haber un papá y una mamá que esperen y que sostengan esa frustración. Bueno, a los 12, 13 ya se complica un poco más, porque ahí tenemos la frustración ya con encierro en el cuarto, grito, portazo. Y si aparece un programa que a nosotros no nos cierra el fin de semana porque nos da cierto temor o nos parece que el chico puede estar en riesgo, bueno, no vas a ir. Es un ejemplo, después cada familia lo adapta a su crianza. Y el adolescente se va a manifestar frustrado, enojado, nos puede llegar a decir algo que nos duela solo porque está enojado, del estilo de no, ¿para qué me tuviste? Te odio, sos la peor madre del mundo, el padre de fulano es mejor que vos. Nada, está enojado y no tiene que ver con el amor. El tema es que nosotros podamos sostener ese límite que frustra. A mí y en la adolescencia eso es clave, porque si yo no aprendo antes de los 18, 19 años que la vida trae frustraciones y tengo que esperar para tener logros, voy a esperar que me resuelvan la vida de afuera. Porque he tenido 18, 19 años padres que me han sostenido todas las frustraciones y no me han dejado frustrarme, o no me han dejado que espere, me han dado demasiado o demasiado rápido,
o antes de que yo pida, o antes de que yo lo logre. Entonces a los 19 años voy a esperar a que alguien me consiga un trabajo, me resuelva un conflicto vocacional, me busque una pareja. Claro. Entonces espero que el mundo me dé lo que yo me merezco. Y entonces tenemos chicos de 19, 20 años que les cuesta salir al mundo a buscar lo que quieren, porque han tenido una escuela de una familia que con mucho amor, pero ha dado de más o antes de tiempo, y eso hace que entonces él no pueda salir a buscar. Que por ahí ni sabe qué necesita, ¿no? ¿Qué claro. necesita o qué le gusta o qué? Para que yo quiera algo me tiene que faltar, yo tengo que tener una carencia. Es como que han matado el deseo, ¿no? Claro. Entonces yo no conozco lo que deseo, no conozco lo que quiero, porque no he tenido experiencias de sentir ese deseo y no poder conseguirlo. Y es raro lo que nos pasó a toda esta generación de papás, porque nosotros hemos tenido carencias. Y por ahí hay gente que escucha el programa que tiene historias muy dolorosas y con muchas carencias, y les ha ido bien. Hoy tienen una familia, pueden sostener una familia, tienen una pareja, trabajan. No nos ha ido tan mal con las carencias, pero no sé qué nos ha pasado, que hicimos como una contrarreacción. Sí. Entonces queremos tener hijos a los que no les falte nada. Y por ahí, si le falta nuestra presencia porque tenemos que trabajar mucho para sostener la familia, lo llenamos de objetos, y lo llenamos de programas, y lo llenamos de actividades en la semana, y lo llenamos de cosas, ¿no? Y hay un cierto riesgo en eso. Entonces, volviendo al tema de la comunicación, poder hablar de eso para poder cambiar de posición frente a un hijo. Pero para eso tenemos que escuchar a un hijo que nos diga: no sé lo que me gusta, no sé lo que quiero, me siento vacío. No sé para dónde ir, estoy angustiado, te necesito de vos esto. Y para eso tenemos que escuchar y mirar, sobre todo a un hijo. Pero eso lleva un poco de tiempo y tenemos que poner nosotros el deseo ahí, de querer mirar a un hijo para escucharlo. Entonces estos talleres tienen un poco esa línea, ¿no? De que con una guía los papás puedan tener 2 horas para escuchar a un hijo y hablar ellos también. Porque si uno quiere que un hijo hable, uno tiene que hablar como padre. De sus sentimientos también. Y de sentimientos que un papá puede hablar para que un hijo pueda escuchar a la edad que tenga, pero es una trampa pretender que un hijo hable si nosotros no hablamos. Creo que también hay como un trabajo personal de los padres frente a esa frustración de los hijos, como cuánto los hijos espejan a los padres, ¿no? Que, o sea, además del ejercicio de saber escuchar a los hijos, también está lo que resuena en uno como padre, bueno, de la propia historia o de sanar cosas que vuelven un poco con los hijos. Que acá se juega una de las grandes verdades para mí en la crianza. Todos tenemos un hijo más difícil, todos tenemos un hijo que nos cuesta un poquito más. Y si miramos un poco, hay altas posibilidades de que ese hijo tenga muchas cosas nuestras. Y si no son nuestras, son de nuestra pareja. Entonces hay un hijo que nos muestra en espejo, como vos decís, lo que a nosotros nos cuesta. Y tenemos que mirarlo en nosotros y trabajarlo en nosotros para liberarlo a ese hijo de ese peso. Porque si él porta lo que nosotros no queremos ver de nosotros mismos, voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo soy una persona agresiva, pero creo que no lo soy. Y todo el mundo me dice que soy un poco agresivo, pero yo estoy convencido que no soy una persona agresiva y tengo un hijo agresivo. Si yo no resuelvo mi propia agresividad y la veo y la miro y me hago cargo de eso, voy a tener una mala relación con este hijo. Porque es como si el destino o quien uno quisiera poner en ese lugar, ¿no?, nos pusiera delante un hijo para decirnos: bueno, trabaja esto es tuyo. Además de que hay una disposición genética en ese hijo y ha visto un papá así durante muchísimo tiempo, pero hacete cargo de lo tuyo. Y eso en la adolescencia de los hijos sobre todo es un gran tema. Cuando no miramos lo propio y pretendemos tener un hijo que sea como nuestra versión mejorada, es muy injusto para un hijo. Esa es mi próxima pregunta. Vos hablabas, Matías, de mirar a un hijo es aliviarlo del peso de hacernos brillar como padres. Un poco en esa línea de lo que estabas diciendo recién, en ¿no? esta línea y en la línea de las expectativas también. Nosotros los papás tenemos muchas expectativas con un hijo. Desde que nos enteramos que va a venir al mundo ya empezamos a esperarlo de una determinada manera, ¿no? Y por suerte el que aparece siempre es otro y nunca coincide con lo que uno esperaba. Entonces cuando uno se desilusiona del hijo que tiene, puede ver al hijo como es
incluso en sus fortalezas. Tengo que poder frustrar mis propias expectativas como padre, porque acá la verdad se juega en quién se adecua a quién, ¿no? Si yo quiero adecuar a mi hijo a mis expectativas, pero mis expectativas no coinciden con lo que el hijo es, yo voy a forzar a ese hijo para que sea como yo lo espero. Y él en la infancia va a intentar porque quiere que yo lo quiera. Entonces hasta los 9, 10, 11 va a ser mucha fuerza. Entonces yo supongamos que quiero tener un hijo talentoso para los deportes y resulta que mi hijo no tiene esa disposición, tiene otra disposición al talento, pero yo voy a forzar a eso. Al principio él va a intentar. Después a los 14, 15 ya por distintas maneras me va a mostrar que él no es lo que yo quería. El que tiene que hacer el trabajo del duelo y la desilusión es el padre. Ahora resulta que ese hijo tiene un montón de talentos y tiene muchísimas fortalezas y por ahí tenga que hacer deporte para socializarse, pero no va a ser Messi, pero el que tiene que hacer ese duelo es el padre. Y ahí va a poder ver al hijo como es. Entonces, cuando yo libero al hijo de mi presión, de mis expectativas, el hijo empieza a ser más libre, se acerca al padre o a la madre, porque empieza a sentir algo que va en la línea de la aceptación. Me aceptan como soy. Claro, más incondicional, ¿no? Una aceptación incondicional. Y esa aceptación incondicional es lo que en psicología llamamos relación de apego seguro, que es que alguien me cuide y me acepte incondicionalmente. Y cuando yo estoy en una relación de apego seguro con una familia, ya sabemos ahora que empiezo a tener un cerebro que funciona mejor. Ya por suerte las imágenes cerebrales nos muestran que el apego seguro, por ejemplo, permite aprender mejor. Y después lo que dicen las investigaciones es que la gente que ha tenido vínculos de apego seguro, además de que el sistema nervioso está más protegido, vive más años, tiende a ser más feliz en la vida. Y entonces ya hay como razones neurobiológicas para pensar que estar en una relación donde me acepten incondicionalmente da vida, me da vida. Entonces acá los padres tenemos que trabajar qué esperamos de nuestros hijos y si eso está adecuado a lo que el hijo es o estamos esperando algo que no es nuestro hijo, que en general lo que yo veo por lo menos en mi trabajo con familias es que está muy referido a la historia personal. Resulta que el que tuvo algún problema con el deporte fui yo el padre, entonces quiero ahora tener un hijo que repare eso, y puede ser con el deporte, con las matemáticas, con las artes, con lo que sea, con los amigos. Entonces yo tuve algún problema me costó mucho tener amigos y quiero tener un hijo sociable, que sea popular y que todo el mundo lo quiera. Y resulta que el hijo me empieza a decir, pero vos no tenés amigos, tenés uno de la escuela secundaria, no lo ves nunca, ¿por qué pedís que yo te sea tan popular? A los 8 o 9 no se da cuenta, a los 15 ya se da cuenta. Pero resulta que el que tuvo un problema social fui yo. Entonces tengo que ver mi historia un poco para liberar a mis hijos de ese peso de que tenga que reparar lo que me costó o ser mi versión mejorada. Esa es una trampa grande para un hijo. Y además de la historia personal, ¿no? Hay como mucho de lo que uno espera que socialmente se reconozca el hijo, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, pasa mucho lo de las invitaciones, que si los invitan a jugar, que si no, ves por ahí madres como muy preocupadas con eso, que quién invita, quién no, que como que se arma una cosa en la puerta de, por lo menos del jardín. Veo que, ¿no? veo que Pehuajó ya está como Buenos Aires. No, y yo creo que es un tema que por ahí no todo el mundo lo dice porque es un, no sé, porque uno no se anima, pero en el fondo siempre hay un sufrimiento por el que invitan mucho o al que invitan poco o al que no va a la casa, ¿no? Como que ahí hay algo sin resolver, que es más de las madres, porque por ahí el chiquito ni se da cuenta que no lo invitaron. O por ahí sí, ¿no? Pero en algunos casos es como netamente se ve que es más de nosotros que de los hijos. Yo estoy muy preocupado por esto, porque hasta hace unos años la presión al hijo iba por lo académico, iba por lo deportivo, pero veo que en los últimos años han crecido mucho las consultas de padres preocupados por temas sociales en los hijos, y que cuando uno mira esto en el hijo no hay ningún motivo para preocuparse. Es un hijo que tiene sus 3, 4 amigos, es un hijo que puede ir a alguna casa y estar bien, aunque no vaya todos los viernes, que puede invitar a un par de amigos, que por ahí los amigos que invita, después los padres decimos, no, bueno, tiene 2 amigos y ninguno habla, son tímidos como él. Bueno, son 3 chicos tímidos que han hecho una buena amistad, está muy bien. Entonces ahora hay una expectativa social, de éxito social para con los hijos, que está generando mucha presión y está haciendo que los padres veamos dificultades donde no lo hay. Muchas veces el chico no está angustiado, no sufre eso, y le empezamos a proyectar nuestra angustia.
Entonces ahora empieza a ser un problema porque mi mamá o mi papá desde el martes están esperando el WhatsApp del amigo para que me invite. Yo no estaba esperando porque el viernes me puedo quedar en mi casa con mis juguetes, leyendo un libro o jugando a algo con mi hermano. No estoy tan pendiente de eso, pero ahora veo que los adultos están todos pendientes, me voy a empezar a preocupar. El aislamiento es para preocuparse en la adolescencia, pero un chico aislado no es un chico que no lo invitan un viernes a la tarde. Claro. Un chico aislado ha cortado los vínculos con el mundo, no se relaciona con amigos, con ninguno, está mudo, no se relaciona con los padres, con los docentes. Son muy pocos los casos de aislamiento, ahí hay que prestar atención. Pero tenemos que diferenciar los papás, un chico con una personalidad determinada, que por ahí es más introvertido y va a ir teniendo amigos de a poco, que un chico aislado. Estamos viendo problemas sociales donde no lo hay. Y creo que tiene que ver con el éxito social que los padres pretendemos para nuestros hijos, ¿no? Matías, en línea con el tema de la adolescencia y los vínculos sociales, ¿qué consejo tenés para los padres cuando, digamos, la configuración de los vínculos a nivel adolescente pasa mucho por la mediación de la tecnología? Uh-huh. O sea, mucho el me gusta, la foto, el Instagram, la red social y demás. ¿Cómo haces para que estos chicos que están configurando sus vínculos de esa manera después logren el día de mañana quizás sostener una relación de pareja a largo plazo, logren como profundizar cuando se han ejercitado, digamos, en la instantaneidad desde que tienen 13, 14 años hasta los 20? Es un tema complejo. A mí me gusta poner el I en lugar de lo. O sea, los vínculos son para ellos digitales y personales. Uh-huh. En el mundo digital para ellos hay un mundo relacional, hay un mundo vincular. Para ellos ahí hay personas, hay vínculos, hay emociones. Entonces tener una red de Instagram o de WhatsApp para ellos es lo más parecido a nuestros asaltos en el living de nuestras casas que venían los amigos, ¿no? Para ellos ahí hay una reunión social y tenemos que entender eso. Uh-huh. Pero creo que hay que ayudarlos mucho en que también tengan vínculos con mirada personal y con mirada concreta, ¿no? Donde se puedan mirar a los ojos y donde haya un vínculo personal. Sumarlo, digamos. Sí, sumar yo el creo otro que al que ya está. Complementar. Sí, yo creo que son las dos cosas, ¿no? A veces pasa en las familias que hay una comunicación digital que es muy profunda. Los chicos mandan un WhatsApp a la mamá desde el cuarto diciéndole algo muy emotivo que no podrían decirle cara a cara. Tenemos que ayudar a que lo hagan cara a cara. Yo por esto también organizo estos talleres, porque bueno, apagamos todos los teléfonos y nos vamos a mirar un poco y vamos a hablar de lo que sentimos también a nivel presencial. Entonces creo que es una generación que hay que ayudarlo a que haga las dos cosas. Lo digital le va a salir muy fácil, pero tienen que tener muchos espacios de vínculo personal, entonces que la escuela arme sus convivencias y sus asambleas y el colegio organice y bueno, todos apagamos los teléfonos un rato y hablamos de las emociones y nos miramos. O hablamos de pensamientos o de los deseos o de lo que querramos hacer en la vida. Pero también se está jugando esto de la aceptación a nivel de lo digital, con los likes, la cantidad de likes y los amigos y todo. Y los adultos estamos entrando en eso también. Entonces, esta presión social que hablábamos antes se juega mucho ahí, ¿no? ¿Cuánta gente mira lo mío? ¿Cuánta gente me mira a mí? Soy más exitoso socialmente si tengo más seguidores, ¿no? Entonces, ahí hay todo un paradigma de éxito social que se nos ha filtrado en las familias y es complicado, ¿no? Qué importante todo lo que estamos hablando, ¿eh? Cuánta tarea para hacer. Matías, bueno, si alguien que nos está escuchando le interesaría profundizar alguno de estos temas o algo, ¿te pueden contactar de alguna manera? Sí, hay una página en Facebook que es Matías Muñoz, es Matías Muñoz, porque creo que no hay ni ahí, psicólogo. El cambio está en la mirada. En esa página en Facebook yo puedo subo algunas cosas que escribo y algunos videos que me interesan y cuando hago actividades que son abiertas al público en general también las subo ahí, así que es una buena forma de intercambiar experiencias también. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Matías, por esta visita a Citas de Radio. No, a ustedes, un gusto enorme. Así pasaba nuestro amigo psicólogo Matías Muñoz por Citas de Radio. Otra columna pensando en familia para recordar.